los tribunales de arbitramiento, ahí hay unas preguntas específicas. Entonces, no olviden que deben ingresar siempre a los módulos para que puedan terminar el curso. ¿Listo? Vamos a ver el trámite de la negociación colectiva y les voy a compartir una presentación. Cuando yo proyecte la presentación, yo no voy a estar viendo si tienen la manita levantada, no voy a poder verlo, entonces ustedes en el momento que quieran pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas. No, no hay preguntas tontas, todos estamos aquí aprendiendo, no olviden, o sea, no se vayan a quedar ustedes con ninguna duda y aprovechemos también pues que acá somos trabajadores de dos organizaciones sindicales diferentes y también que podemos compartir un poco nuestras experiencias frente a la negociación colectiva. Entonces, regálenme un segundo, voy a compartir pantalla. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? ¿Ahí alcanzan a ver mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces vamos a arrancar con el tema del módulo 2 y dentro de este tema pues vamos a ir mencionando un poco los convenios internacionales. En el módulo 1 les hablaron de los convenios internacionales de la OIT. ¿Qué son esos convenios? Son unos compromisos que hacen los estados de cumplimiento o sí, para marcar como unos límites, dar cumplimiento a unos límites o unas normas que se han definido de manera internacional en cuanto a unos temas específicos. Entonces, ahí la OIT tiene varios convenios internacionales. Dentro de esos convenios internacionales está el convenio 97, el convenio 154, que nos dan unos aspectos específicos sobre la negociación colectiva y nos dicen qué es la negociación colectiva, quién puede promover la negociación colectiva y esos mínimos que debe tener esa negociación colectiva. Entonces, ahí hablamos y de ahí se desarrolla que la negociación colectiva es el acuerdo entre dos partes. Hay dos partes que están en conflicto y la negociación entra a ser cómo yo entro a discutir, a dialogar, a llegar a un acuerdo, a llegar a consensos con la otra parte. La negociación colectiva no solamente es un derecho que tienen las organizaciones sindicales, sino también un derecho que tienen los trabajadores no sindicalizados. Y lo veíamos la vez pasada para quienes pudieron estar en la capacitación del Ministerio de Trabajo, que establecemos cuáles son, digamos, que esos objetivos de la negociación colectiva. Uno, fijar mejores condiciones de trabajo y empleo. Y así lo define también el Código Sustantivo de Trabajo. Esa es la definición que tiene la convención colectiva en el Código Sustantivo de Trabajo. Mejores condiciones de empleo. Entonces, el Código Sustantivo de Trabajo nos trae a nosotros unos derechos, unos mínimos, unas garantías. Lo que yo vaya a negociar con mi empleador, pues va a ser una mejora a esas garantías. Y tenemos que tener claro que la negociación colectiva, ya sea por organización sindical o por trabajadores no sindicalizados que esa terminan en pacto colectivo, de ninguna manera, cualquiera de los dos tipos de negociación pueden desmejorar esos mínimos que están fijados en el Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué más va a hacer la negociación colectiva? Va a regular
Va a regular las relaciones entre los empleadores y los trabajadores. Entonces, en unas voy a fijar condiciones de empleo, que son condiciones de empleo, horarios de trabajo. Yo en una convención colectiva puedo fijar una jornada inferior a la jornada máxima legal establecida en el Código Sustantivo de Trabajo. Ese tipo de condiciones de trabajo. Primas, cesantías, vacaciones, regular relaciones entre empleadores y trabajadores, podríamos hablar del tema de los procesos disciplinarios, los procesos, temas de comités obrero-patronales, mesas de diálogo. En general, es como promover ese diálogo social. Entonces, como les mencionaba hace un momento, hay dos formas de negociación colectiva. La de los trabajadores no sindicalizados y la de los trabajadores sindicalizados. La de los trabajadores sindicalizados puede terminar en convención colectiva o en laudo arbitral y ya más adelante vamos a ver cuáles, en qué casos tenemos una convención colectiva y en qué casos vamos a tener un laudo arbitral. Y por el otro lado, los trabajadores no sindicalizados pueden negociar pactos colectivos, dejando una claridad, es que los pactos colectivos no podrán ser superiores a las convenciones colectivas. Existen dos formas de iniciar el proceso de negociación para llegar a una convención colectiva, que es lo primero que vamos a analizar. Y también tengan en cuenta que el proceso que vamos a ver de las etapas de la negociación después de la presentación de pliego de peticiones es el mismo procedimiento que tienen que hacer los trabajadores no sindicalizados que vayan o quieran firmar un pacto colectivo. Entonces, ustedes dos, o sea, ONOF y Sintra y Nagro, ustedes son sindicatos que ya han tenido negociaciones colectivas atrás, pero hay dos maneras de iniciar las negociaciones colectivas. Cuando yo me acabe de constituir una organización sindical o cuando yo ya he realizado negociaciones colectivas anteriores y tengo ya sea una convención colectiva o un laudo arbitral. Cuando es el escenario número uno, que yo acabé de iniciar constituir una organización sindical, pues yo puedo presentar el pliego de peticiones en cualquier momento. No tengo que esperar alguna fecha particular, nada. Hoy creé la organización sindical, hoy aprobamos el pliego de peticiones, mañana lo radicamos ante la empresa y ante el Ministerio de Trabajo. No tengo que esperar ningún término particular. Por el contrario, cuando yo ya he sido una organización sindical que ha negociado, que ha finalizado procesos de negociación y que tenemos, por ejemplo, una convención colectiva, pues necesito esperar que se termine la vigencia de la convención colectiva. En el proceso de finalización de vigencia de la convención colectiva, yo voy a hacer una denuncia y a presentar un pliego de peticiones. No lo puedo hacer en cualquier tiempo, no. Si la convención colectiva dice que está vigente por 2 años, pues yo en 6 meses no puedo presentar un pliego de peticiones. El pliego de peticiones lo voy a presentar dentro de los 60 días anteriores antes de que se vaya a finalizar la convención colectiva. Si voy muy rápido, ustedes me van diciendo, ¿vale? Entonces, ya sabemos en qué escenario estamos. Vamos a presentar un pliego de peticiones para iniciar la negociación colectiva. Recuerden siempre que el conflicto colectivo está en cabeza de la organización sindical. Entonces, si yo tenía una convención colectiva que tenía una vigencia hasta, no sé, hoy qué, hasta el 8 de septiembre de 2025. Si yo como organización sindical no quiero presentar pliego de peticiones, a mí nadie me puede obligar. La empresa puede decir, como empresa, presento una denuncia, convención colectiva. Sin embargo, si la organización sindical no quiere presentar denuncia y no quiere presentar pliego de peticiones, pues no hay negociación. Entonces, el conflicto está en cabeza siempre de la organización sindical. ¿Qué pasa en los casos donde yo no quiero como sindicato presentar pliego de peticiones? Se prorroga la convención colectiva, la que esté en el momento.
Y ahí, antes de iniciar con el tema del pliego de peticiones, si quieren van tomando nota porque de pronto se me pasa porque no lo tengo en la presentación, y es lo siguiente. Hay dos tipos de beneficios en las convenciones colectivas. Unos beneficios que tienen vocación de permanencia y otros beneficios que son por un tiempo determinado. Los beneficios por un tiempo determinado son los que dicen, por el año 2025, la empresa le otorgará a la organización sindical un bono de 500.000 pesos, por ejemplo. Entonces, ese artículo, ese beneficio, es un beneficio transitorio que no tiene vocación de permanencia en el tiempo. Y si la convención colectiva se llega a prorrogar, ese beneficio no se prorroga. ¿Por qué? Porque tiene una vocación de permanencia. Los beneficios que me digan, por ejemplo, que lo tienen algunos de ustedes, las incapacidades, la empresa pagará a los trabajadores el 100% o completará el 100% de la incapacidad por los primeros 180 días. Ese artículo así, sin una fecha particular, tiene una vocación de permanencia en el tiempo. Es decir, que si la organización sindical no lo denuncia, pues igual la empresa lo tiene que seguir cumpliendo. Entonces no es necesario, y esto es para que lo tengamos en cuenta, no es necesario que todas las veces que vayamos a negociar denunciemos todos los puntos. Si no los denunciamos, hay puntos que podemos no denunciar y luego, como organización sindical, pues darnos la pelea más fuerte en otros porque pues hay beneficios que están ahí, que son buenos y que pues no vale la pena arriesgarlos. ¿Por qué digo que no vale la pena arriesgarlos? Porque si yo los denuncio y en la nueva mesa de negociación no llegamos a un acuerdo, se elimina ese punto o se llega a un acuerdo que de alguna manera desmejora ese punto, pues vamos a perder. Entonces la idea es tratar de conseguir más beneficios que tengan vocación de permanencia en el tiempo y no denunciarlos siempre. Entonces teníamos, pues algunas organizaciones sindicales tienen esa creencia de que todas las veces que negocian tienen que denunciar todos los puntos y no es así, para que lo tengan en cuenta. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora. Dime. Eh, Doctora, o sea que podemos decir que la denuncia puede ser parcial o total en este caso. Exacta, exactamente. Total es cuando yo voy a denunciar todos los puntos y parcial cuando solamente voy a denunciar algunos puntos particulares. Entonces, Gracias. si mi convención tiene 15 puntos, 20 puntos, yo digo, no, hay 5 puntos que están bien, que no vale la pena denunciar, o que, por ejemplo, tenemos un auxilio de matrimonio, no sé, de 300.000 pesos, y pues la gente ya no se casa, y los que estamos, por ejemplo, en la organización sindical o en la empresa, pues vemos que la tendencia es que las personas ya casi no se casan, pues ¿para qué nos vamos a dar la pelea en un punto que ya pues casi no se usa? ¿Cierto? Entonces, son ese tipo de situaciones y de análisis que cuando vayamos a construir el pliego de peticiones, que es la diapositiva en la que estamos, tenemos que entrar a analizar. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de construir un pliego de peticiones? Entonces, de lo que ya hemos hablado, cuéntenme desde su experiencia, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de construir un pliego de peticiones? Yo creo que menos es más. Eh, por lo menos buscar lo que son los beneficios salariales y los beneficios sindicales, con, pues incluidos auxilios, permisos, todo lo que tiene que ver con los sindicales. Y pues los aumentos salariales en primas, en salario y dejar de irnos por las arandelas pequeñas que de verdad no se benefician, prácticamente no nos beneficiamos ninguno
y sí abarca tiempo, abarca pleito, y de eso sí se agarran y eso sí lo aprueban. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo opino que se debe tener en cuenta las condiciones socioeconómicas de los sindicalizados y los no sindicalizados, porque muchas veces tenemos en cuenta solamente las condiciones de los que estamos sindicalizados, pero muy pocas veces nos dedicamos a hacer como una labor de campo con los demás compañeros para poder construir ese pliego, ¿sí? Que es pues, como el deber ser de mejorar las condiciones en pro de todos los y las trabajadoras. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, yo, Yurani. Ujú. Buenas noches para todos. Buenas noches. Creo que para construir el pliego hay que tener en cuenta, en las empresas donde nosotros tenemos organización sindical, hay pacto. Entonces debemos de tener el pacto colectivo y la convención que tenemos. Porque desafortunadamente si hacemos un pliego donde dejamos cosas que no están en el pacto, pues nuestros afiliados van a decir, ¿cómo así que los del pacto tienen y nosotros no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre las dos cosas, entre el pacto colectivo y la convención que tenemos. Entonces, las dos cosas tienen que estar en el pliego y obviamente pues hay que buscar mejorar esa convención que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Nancy. ¿Alguien más? Doctora, yo por lo menos opino, yo opino que sí, lo que dice Nancy está bien pues que digamos que debe haber un equilibrio. En lo que no estoy de acuerdo y siempre me ha parecido muy mal es que la empresa nos coloque en las mismas condiciones del pacto, por lo que nosotros hemos dicho, incluso en la negociación pasada, dijimos que nosotros deberíamos estar un poco por encima porque pagamos cuota sindical, pero esta empresa es imposible, casi que nos vamos a tribunal y todo y no, por ninguna parte, ningún punto adicional a los que tiene la convención, el pacto, no, no nos dejaron, pasamos nuestro pliego y ellos no, ese pliego ni siquiera lo miraron, todos los puntos, no, 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 nos pusieron fue la negociación del pacto, al igual que el sindicato. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Sí, doctora. Pues yo por acá, escuchando a las compañeras, pues yo creo que por eso es conveniente que nosotros pues nos nutramos un poco más, ¿cierto? Es decir, nutrir el sindicato, porque porque nos ponen bueno, en la mesa ¿cómo le digo? Adelante del pacto colectivo, porque pues como somos minoría, entonces Exacto. ellos lo que ellos alegan, que la mayoría es la que manda y tienen razón en ese aspecto. Mientras nosotros no seamos, perdón, no seamos el 50 más Mayoría. 1%, sí, mayoría, que es mayoría, pues ahí nos dejan en desventaja. Es por eso. Exacto. Exacto, eso era lo que yo también iba a comentar. Ese es el pequeño problema que tenemos, grandísimo problema que tenemos. Somos minoría, por lo tanto ellos son mayoría. Cuando nosotros seamos mayoría, tenemos el sartén por la mano. Por ahora somos minoría, no tenemos el sartén por la mano. Ellos son los que casi que toman la decisión sobre nosotros. Ese es el pequeño problema que tenemos. Sí, en general, en Colombia, el problema y que impide el crecimiento de las organizaciones sindicales es el tema de los pactos colectivos. Es la imposición de los pactos colectivos y que las empresas igualan los beneficios de las organizaciones sindicales a los pactos colectivos y es una lucha que el movimiento sindical viene dando desde hace mucho tiempo con pues, las demandas de inconstitucionalidad en su momento. Ahorita hay unos proyectos de decreto y pues lo único que ha apoyado un poco esto ha sido un par de sentencias de la Corte Suprema de Justicia
que han dicho, bueno, además de que no pueden ser superiores, tampoco podrán ser iguales, y una circular que había expedido el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa? Y lo comentaban ustedes en el grupo, si bien hay una circular del Ministerio de Trabajo que dice cómo debe investigarse el tema de los pactos colectivos, hacen referencia a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de una empresa específicamente que analizó un tema de un tribunal de arbitramiento, en la que la sentencia dijo es que los pactos colectivos no pueden ser iguales o superiores a las convenciones colectivas. Le agregó la palabra igual, y en Colombia casi todos los pactos colectivos son iguales a... Buenas noches, compañeros y doctoras. Buenas noches, a las convenciones colectivas. Nosotros tenemos también acá otro problema, y es el tema del acceso a la justicia, ¿sí? Hay muchas organizaciones sindicales que han presentado querellas por pactos colectivos. Hay algunas organizaciones sindicales que presentan demandas. Sin embargo, no todos los sindicatos tienen el músculo financiero de llevar a término demandas, porque una demanda ante la jurisdicción ordinaria implica gastos económicos para un sindicato, y es una acción que requiere de tiempo, igual que la acción del Ministerio de Trabajo. Las querellas por pacto colectivo, hay unas que ya llevan año y medio, y pues no se ha pasado de las averiguaciones preliminares. ¿Por qué? Porque pues hay también una falta de personal, porque son muchas las querellas pues, que se radican ante estos entes a diario. Entonces, yo creo que sí hay una problemática general para las organizaciones sindicales, obviamente, que es el tema de los pactos colectivos, pero adicional hay un tema de que faltan mecanismos de acceso a la justicia efectivos que digan, bueno, acá nosotros tenemos una normativa que limita un poco el tema de los pactos colectivos, pero hasta qué punto es exigible. Y ese es... creo que el reto más grande, porque pues no todas las organizaciones sindicales, como les menciono, cuentan con esos recursos. Sobre todo pues ustedes en el sector floricultor son organizaciones sindicales que no son tan grandes, que no van a tener pues sus recursos tan fácil como lo pueden tener otras organizaciones sindicales que tienen muchos afiliados para darse esas peleas jurídicas. Sin embargo, pues hay que hacer uso de los mecanismos, y sé que las dos organizaciones pues tienen unas querellas andando en el Ministerio de Trabajo. Lo que hay que hacer en ese sentido es movilizar esas querellas pues con derechos de petición, con personas pues que les apoyen en las organizaciones sindicales, para aprovechar el año de este gobierno que queda, y que pues de este gobierno fue que se emitió esa circular, para mirar si antes de que se acabe el gobierno podemos tener en término algunas de esas querellas que nos den también, las que logren salir, un precedente en el sector floricultor en temas de pactos colectivos. Pero volviendo al tema del pliego de peticiones, pues efectivamente, ¿qué debemos tener nosotros en cuenta para construir un pliego de peticiones? Debemos tener en cuenta, como bien lo mencionaron ustedes, primero, las necesidades de la organización sindical, de sus afiliados, escuchar a las bases. Segundo, es importante para poder crecer como organización sindical, escuchar a los trabajadores no sindicalizados también, cuáles son esas problemáticas que ellos tienen, y que de pronto nosotros como sindicato podamos, mediante alguna propuesta en un pliego de peticiones, pues crear alguna solución o alguna situación que pueda nosotros, si llega a feliz término esa petición, que nos pueda traer más afiliados como organización sindical. Importante lo que mencionaba Nancy, no dejar por fuera y no desconocer la existencia de los pactos colectivos, que las organizaciones sindicales no pueden permitir de ninguna manera pues que los pactos colectivos queden superiores, porque es una manera de perder afiliados, más allá de la presión que ya ejercen las empresas.
Importante que no solamente pongamos puntos económicos en los pliegos de peticiones, sí, pues evidenciamos que existen otro tipo de situaciones que puedan quedar en una petición y que podamos llegar a algún acuerdo con la empresa de alguna otra situación que se esté presentando con trabajadores sindicalizados o no sindicalizados, pues sería importante incluirla, no solamente irnos a aspectos económicos. Dejar claro y pues tener claridad que no solamente, y pues es un llamado. Acá estamos, yo creo que están las personas que han participado en procesos de negociación o que están interesadas en los procesos de negociación colectiva, pero también como líderes tenemos que concientizar a las bases de que los procesos de la organización sindical no son de las juntas directivas. E incluso a veces en las juntas directivas hay 2 o 3 que son los que trabajan, los que se sobrecargan con todas las labores de la organización sindical. Y es desde ahí, desde la presentación de pliego de peticiones y desde el funcionamiento del sindicato, donde tenemos que tener en cuenta que la organización sindical somos todos y que todos tenemos que apoyarnos en una organización sindical y que no debemos pues dejar solamente algunos la tarea de, bueno, ¿qué van a pedir a la empresa? ¿Cuáles son los nuevos beneficios que me van a dar? Si todos hacemos parte de la organización sindical, todos somos afiliados y todos podemos aportar. Entonces, una tarea adicional que tenemos como líderes sindicales es esa, es que las bases tengan un sentido de pertenencia por la organización sindical y que se trabaje de manera articulada por la construcción de todos los procesos de la organización sindical, porque dentro de la organización sindical, si bien uno de los puntos estructurales son las negociaciones colectivas, pues hay otros aspectos dentro de la negociación, dentro de la organización sindical, y allí es importante pues la unión como sindicato y la solidaridad entre todas las personas que hacen parte del mismo. Una vez, bueno, recojamos todo y hagamos ese ejercicio y digamos también lo que les decía, hacer también un control de, bueno, esto, ¿qué tenemos este beneficio? Por ejemplo, el tema del matrimonio. Si ese beneficio lo voy a priorizar sobre otros beneficios, ¿sí? Si cuántas peticiones voy a poner en un pliego de peticiones, si voy a poner 60, 70 peticiones, cuáles voy a priorizar dentro de mi proceso de negociación. Otro estudio que no hacemos nosotros generalmente es, bueno, se va a acabar la vigencia de esta convención colectiva y de esos puntos, de cuántos se hicieron uso, ¿sí? Para mirar a qué le gastamos energía en un proceso de negociación. Entonces, no sé, el tema del auxilio de anteojos. Si somos 30 afiliados a la organización sindical y solamente una persona se beneficia del auxilio de anteojos, por ejemplo, es suponiendo, puede ser cualquier ejemplo, pues ahí vemos que no vale la pena pelearnos un aumento de un auxilio de anteojos cuando solamente es una persona la que se va a beneficiar. Yo puedo no denunciar ese punto y solicitar un punto diferente en la negociación. Es ese tipo de análisis que nosotros tenemos que entrar a realizar. ¿Qué otras cosas? Solicitarle a la empresa derechos de petición cuando vayamos terminando la vigencia de la convención. ¿Cuál fue el gasto de la convención colectiva? ¿Cuál fue el costo de la convención colectiva en tales periodos? Es información que nos sirve a nosotros también para dentro del proceso de negociación, decirle a la empresa, vea, que a usted me dice que no me va a dar este punto ya en una mesa de negociación porque a usted le cuesta 200 millones de pesos, pero espere un momentico que usted aquí en la respuesta al derecho de petición me dijo que este punto en los 2 años anteriores costó no 200 millones, sino 5 millones, por ejemplo.
porque ellos igual hacen un costeo total a la empresa y hay que tener en cuenta que pues lo que siempre se pelea y se va a pelear siempre en la mesa es que los beneficios que se están peleando son para las personas que pertenecen a la organización sindical. Entonces, una vez ya hayamos hecho todos estos análisis, hayamos solicitado esa información económica, hayamos solicitado esa información de la empresa de cuánto le costó a la empresa los beneficios anteriores, de pronto también un análisis dentro de la organización sindical, nos reunimos aquí en las bases, venga, ¿usted qué beneficios le dieron? O qué beneficios no le dieron, porque a veces no tenemos esa comunicación y tenemos unos beneficios en la convención colectiva y no todos los afiliados se hicieron parte de esos beneficios porque la empresa se los negó y el afiliado no le dijo al sindicato. Entonces, ese tipo de situaciones, pues hay que, como sindicato, estar promoviendo, mirando qué pasa, si se cumplen, si no se cumplen, para hacer el ejercicio en el pliego de peticiones. Si hay un punto, por ejemplo, que es problemático porque la redacción no se entiende y la empresa lo venía aplicando mal, bueno, entonces en este tipo de puntos, si lo vamos a denunciar, tenemos que analizar una mejor redacción para el futuro. Entonces, siempre hacer como el análisis de cómo nos fue antes, cómo nos fue con lo que conseguimos, cómo estuvo y cómo podemos intentar mejorarlo posterior. Entonces, ya una vez hayamos hecho ese ejercicio y nos hayamos sentado y digamos, listo, este es el pliego de peticiones, entonces ustedes tienen que tener en cuenta que hay que cumplir unos requisitos, que ese pliego de peticiones debe ser aprobado por la Asamblea General del Sindicato. El artículo 76 del Código Sustantivo de Trabajo establece que es una función exclusiva de la Asamblea General la aprobación de los pliegos de peticiones. Y en este sentido, algunas organizaciones sindicales han presentado han presentado ante el Ministerio de Trabajo unas solicitudes para decir, venga, yo soy un sindicato grande o puede que sea un sindicato pequeño. El artículo 376 dice, es función exclusiva de la Asamblea la aprobación de los pliegos de peticiones. Y el análisis que hicieron los sindicatos que presentaron la solicitud fue que ese artículo no decía que si era la Asamblea General, perdón, de la nacional o de una subdirectiva. Y aquí la posición del Ministerio de Trabajo, y es una posición que tiene un fundamento jurisprudencial, es que es únicamente la junta directiva la Asamblea General de la Nacional, no de una subdirectiva. Solamente la Asamblea General de la Nacional es la que aprueba los pliegos de peticiones de una organización sindical. Que lo tengan en cuenta. 2. La Asamblea General del Sindicato que apruebe el pliego de peticiones debe contar con el quórum establecido en los estatutos, que no puede ser inferior a la mitad más uno. 3. Tener en cuenta que la Asamblea General del Sindicato que apruebe el pliego de peticiones debe constar por medio de un acta que dé fe del cumplimiento de los requisitos. Entonces, básicamente que se haya cumplido con el quórum, que se hayan puesto a discusión los temas y que los mismos se hayan aprobado por la Asamblea. Y por último, el pliego de peticiones que se aprueba deberá ser presentado al empleador a más tardar dentro de los 2 meses siguientes a su aprobación. Entonces, la aprobación del pliego de peticiones o esa aprobación, esa asamblea de aprobación tendrá una validez de 2 meses. Si, por ejemplo, yo tengo plazo para presentar mi pliego de peticiones hasta el 30 de julio y yo lo puedo presentar dentro de los 60 días, entonces yo lo puedo presentar. ¿Desde cuándo lo puedo presentar si la vigencia termina el 30 de julio?
¿Mayo? Exacto, desde el 30 de mayo. Entonces yo puedo presentarlo desde el 30 de mayo y el último plazo va a ser el 30 de julio. Entonces yo como organización sindical digo, bueno, entonces voy a hacer la asamblea en abril. Voy a hacer la asamblea en abril y vamos a aprobar el pliego de peticiones porque ya lo tenemos listos, porque somos muy juiciosos. Ya tenemos el pliego de peticiones en abril. Entonces hicimos la asamblea el 15 de abril. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para presentar el pliego de peticiones ante el empleador? Hasta el 15 de mayo. 2 meses, hasta el 15 Junio. de junio. Exactamente. Si bien el plazo para la presentación del pliego de peticiones general a la empresa se me vence el 30 de julio, si yo hice la asamblea en abril, mi plazo, o sea, esa aprobación del pliego de peticiones de esa asamblea solamente va a tener validez por 60 días. Y si los hacemos en los términos del ejemplo y no lo radicamos, ¿qué pasa? Que esa aprobación de pliego de peticiones no tiene validez y entonces me toca como organización sindical hacer otra vez una asamblea general de aprobación de pliego de peticiones. Entonces, estos términos deben tenerlos en cuenta. Aunque, ¿qué pasa en la práctica general? La mayoría de las organizaciones sindicales esperan hasta los últimos días para hacer las asambleas, pero pues no obstante, les llegará a pasar esta situación, pues tener en cuenta que la validez de la decisión de la asamblea de aprobación de pliego tiene un término solamente de 2 meses porque pues son situaciones que sí se presentan. ¿Hasta aquí alguna duda? No, ahí tengo yo una duda. Sí. Es que, no sé, me descuadré, me descuadré porque, ¿qué pasa si uno pasa el pliego de petición antes de que se venza? ¿Sí? Porque si en este caso uno hace la asamblea antes, pues obviamente va a pasar el pliego antes de que se venza, ¿no? Sí, pero tú lo puedes presentar dentro de los 60 días antes de que se acabe la vigencia de la convención. No tiene que ser el último día, tú puedes presentarlo dentro de los 60 días anteriores. Y no tiene ningún efecto secundario, o sea, no afecta nada más. No, ese es el término que nos da la ley. ¿Qué pasa? Y que les decía que casi todos los sindicatos esperan hasta la última semana de vigencia o hasta el último día, pero el pliego de peticiones puede presentarse dentro de los 60 días anteriores a que se vaya a finalizar la vigencia. Una pregunta, doctora. ¿Qué pasa si dejamos vencer la convención colectiva y no hacemos asamblea y pasamos el nuevo pliego de peticiones? Si hacen o sea, no hacen asamblea y presentan el pliego de peticiones sin haber sido aprobado en asamblea. No, doctora. Digamos, por ejemplo, la convención colectiva se vence en febrero, un ejemplo. Sí. Y resulta que por X o Y motivo no se hizo la asamblea antes, ni se hizo el respectivo pliego de peticiones, se dejó vencer la convención colectiva. ¿Qué pasa con esta convención que ya teníamos firmada? Listo. Si el plazo, por ejemplo, era el 28 de febrero y se nos olvidó, a todos se nos pasó, no presentamos pliego de peticiones, esa convención se prorroga por 6 meses. Entonces, cuenta el 28 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Se prorroga hasta el 28 de agosto, en nuestro ejemplo. Se prorroga por 6 meses. ¿Qué tenemos que hacer? Estar pendientes de que antes del 28 radiquemos, el 28 de agosto, radiquemos el pliego de peticiones. Si se nos vuelve a pasar, se vuelve a prorrogar por otros 6 meses. Y en esos 6 meses se puede pasar, ¿sí? Que se prorrogue o ahí vuelve a aplicar los 60 días. Exactamente, vuelve a aplicar los 60 días. Entonces, se prorroga 6 meses, pero yo no la puedo radicar el pliego de peticiones al mes siguiente. Exacto. Si usted no está en el término, tiene que ser dentro de los 60 días antes a que se vaya a terminar la vigencia. Listo, sí, señor. Gracias. Listo. Si nosotros llegáramos a tener excelentes beneficios y decimos, pues no es necesario, la convención
presentar pliego de peticiones, la convención colectiva se puede prorrogar las veces que sean. O sea, existen convenciones colectivas, que la última convención colectiva se negoció por ahí en 1995 y no se han vuelto a negociar más, y la convención se puede prorrogar de manera ilimitada las veces que sean necesarias. No hay un término que diga, no, ya se pasaron 4 prórrogas y sí o sí en ese momento tiene que presentar pliego el sindicato, no. La convención se puede prorrogar las veces que la organización sindical desee que se prorrogue. Como les dije al principio, el conflicto colectivo está en cabeza solamente de la organización sindical. Si el sindicato no quiere presentar pliego, no lo presenta. O si se le pasó, bueno, esa es la situación. Ahora, tenemos nuestro pliego de peticiones y tenemos que presentar la denuncia de la convención colectiva o del laudo arbitral. ¿Qué es la denuncia? ¿Quién me dice qué es la denuncia? La denuncia es un documento que se presenta ante el Ministerio de Trabajo, donde se evidencia los puntos que queremos mejorar de una convención colectiva. Por ejemplo, cuando se tienen puntos que son demasiadamente buenos, que no vale la pena denunciarlos, se dejan quieticos y ellos siguen con su vigencia y se denuncian los puntos que queremos que se mejoren en una nueva convención colectiva. Pero también se expone uno a que teniendo cosas buenas se puedan perder y no se logre mejorar, sino que todo lo contrario, se disminuyan los valores. Exactamente, muy bien, perfecto. ¿Y cuál es el plazo? El mismo de el pliego de peticiones. El pliego de peticiones y la denuncia se radican generalmente, pues, el mismo día. Aquí hay un ejemplo, no sé si alcanzan a ver en pantalla, de una denuncia de la convención colectiva. Ustedes hacen referencia a el año en el que se firmó la convención colectiva y dicen, bueno, artículo primero lo voy a denunciar totalmente, artículo segundo lo denuncio totalmente o parcialmente, artículo tal no se denuncia, se dejan las especificaciones de qué artículos y qué artículos no vamos a denunciar. Lo que no denunciemos no se discute. Listo, una vez ya definimos, ya radicamos el pliego de petición, la denuncia del pliego de peticiones, tanto al Ministerio de Trabajo como al empleador, vamos a iniciar la etapa de arreglo directo. Entonces, ya radicamos, apenas nosotros radicamos ante el empleador tiene 5 días para decirle a la organización sindical, oiga, venga, yo ya recibí su pliego de peticiones, tal día nos vamos a reunir para fijar las condiciones de la negociación colectiva. Si la empresa no me llama en esos 5 días, no me dice nada, no muestra un ánimo de querer sentarse a negociar, inmediatamente procede una querella por negativa a negociar ante el Ministerio de Trabajo y esas querellas tienen celeridad, esas querellas tienen un trámite más rápido que las demás querellas por pues la importancia del tema de la negociación. Entonces, la etapa de arreglo directo está desarrollada en el artículo 433 del Código Sustantivo de Trabajo y este artículo nos dice que la etapa de arreglo directo tiene una duración de 20 días calendario. Eso no implica que yo tenga que negociar todos los 20 días. Nosotros podemos un día sí, un día no, 5 encuentros, 10 encuentros, depende, eso se va a acordar con la empresa en la reunión donde los van a llamar una vez reciban el pliego de peticiones. Si durante la negociación no hemos llegado a acuerdos, hemos llegado a acuerdos parciales y nos falta algunas reuniones para poder llegar a consensos, se puede prorrogar o por 20 días o por menos días la negociación, pero solamente cuando las dos partes estén de acuerdo. Es decir, el sindicato quiere prorrogar y la empresa no quiere, no hay prórroga. La empresa quiere, pero el sindicato no quiere, no hay prórroga. Las dos partes tienen que estar de acuerdo para que exista la prórroga de la negociación.
Acá esta diapositiva dice que es obligatorio firmar actas de los acuerdos en la medida que avanzan las negociaciones, no siempre. ¿Qué dice el Código Sustantivo de Trabajo? Que, que de las reuniones que se lleven, pues se podrán elevar actas, pero podrán es potestativo, puede como no puede, o sea, no es obligatorio. Es posible, sí, hay algunas organizaciones y empresas que lo hacen, sí. Cada reunión hacen un acta de los acuerdos a los que llegan y hay otras empresas que general, y es la generalidad ahora, que solamente hacen un acuerdo al final. Si llegamos a acuerdos totales, o sea, el último día vamos a definir si llegamos a un acuerdo total, pero hay empresas que no firman acuerdos parciales. Pero tengan ustedes claro que si se llegara a presentar, es posible hacer acuerdos parciales. Entonces es posible hacer acuerdos sobre 5 puntos y el resto de puntos no llegamos a ningún acuerdo. Entonces pasamos al Ministerio de Trabajo las actas donde decimos nosotros llegamos aquí a 5 acuerdos, pero sobre los demás puntos no tenemos un acuerdo y sobre esos puntos donde no tenemos acuerdo podemos irnos a un tribunal de arbitramiento. Eso puede pasar, pero generalmente y sobre todo en el sector floricultor no se presentan esos acuerdos parciales. Las empresas casi siempre su posición es vamos a llegar a unos acuerdos o no llegamos a unos acuerdos y solamente en caso de que lleguemos a acuerdos los vamos a firmar en actas en la última reunión. Pero pues no hay, digamos que algún fundamento jurídico que pueda obligar a la empresa a que en cada reunión eleve un acta, porque el artículo dice podrá. Entonces es potestativo entre las partes si hacen el acuerdo de las firmas o no. Un aspecto importante de los negociadores. Entonces, ya sabemos cuánto dura la etapa de arreglo directo. Tenemos en cuenta que cuando los negociadores son elegidos por la Asamblea General de la organización sindical, ¿cierto? Y cuando esos negociadores son elegidos, pues significa que la organización sindical, la base, le está dando a los 3 que se postularon o a los 5 que se postularon y que van a ser los negociadores, les está dando el poder de que decidan y que lleguen a un acuerdo sobre el pliego de peticiones. Es decir, no es obligatorio, igual no pasa, que cada que la comisión negociadora tenga una reunión con la empresa para tomar una decisión, tenga que hacer una reunión o una asamblea con las bases para para saber si aceptan o no aceptan alguna propuesta. No, los negociadores quedan investidos de poderes para suscribir la convención colectiva en nombre de todos los afiliados de la organización sindical. Entonces, si llegó Pepito Pérez, regálenme un segundo. Entonces, si llega Pepito Pérez y dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes firmaron ahí, pues, ¿qué pasa? Que Pepito Pérez estuvo en la asamblea y la asamblea decidió que María, Juanito y Lucía eran las personas que iban a negociar y esas personas que negociaron llegaron a ese acuerdo, ¿sí? Entonces, digamos que jurídicamente un afiliado que no esté de acuerdo con las decisiones que se tomen en una convención colectiva, pues no puede hacer mucho porque la asamblea le otorga esos poderes, esos plenos poderes a la comisión negociadora para que lleguen a acuerdos. Salvo que la comisión negociadora pues no se haya cumplido, no se haya elegido en la Asamblea General y no haya sido por la mayoría y no se hayan cumplido como los requisitos que se tienen que tener en la Asamblea. De resto, los negociadores están investidos de plenos poderes para suscribir los acuerdos a los que haya lugar con la empresa, a los que pues determinen la etapa de arreglo directo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, listo. Entonces, continuamos. Entonces, ya cursamos todo ese proceso, ya bueno, eligieron a sus negociadores,
Generalmente, las organizaciones sindicales pueden llevar asesores a la mesa. No es obligatorio llevar asesores. Hay muchas organizaciones sindicales que negocian solos. Pero pues ya está en la autonomía de la organización sindical. Hay algunos que se apoyan en sus centrales, otras organizaciones sindicales que cuentan con apoyos de asesores, otros sindicatos que pagan unos asesores particulares. Son estrategias de las diferentes organizaciones sindicales en sus mesas de negociación. Había una pregunta que había en el foro de cuáles consideraban ustedes que eran esos obstáculos en la mesa de negociación, y uno de los obstáculos, decían muchos de ustedes, era la falta de conocimiento, ¿sí? No conozco mucho de los temas para llegar y sentarme en una mesa de negociación, o no conozco el proceso de negociación. Y ahí es muy importante el apoyo de la organización sindical, de las personas que ya tienen una experiencia, que ya han participado en procesos de negociación, pero también si yo soy una persona que ya ha participado en procesos de negociación, ¿cómo puedo mejorar mis capacidades para las próximas negociaciones? He visto en la experiencia trabajadores que eran muy temerosos para hablar hace un tiempo, pero que luego en las negociaciones y en las reuniones se han ido soltando y han expresado sus inconformidades y han expresado sus argumentos. Que tengan en cuenta ustedes una cosa, y es que la mayoría de las personas que llegan a la mesa de negociación siempre tienen que ser las personas. Ignacio, me llamó que si no sabía un mecánico, le dije sí, pero cuando yo llegue a la casa lo llamo, es pendiente de horar y para decir dónde vive Manuel. Yolanda, que cierre el micrófono, que el mecánico no nos ayuda en la negociación. Ya lo silenciamos. Ahí, pero que me perdí. Ya. Entonces, ¿en qué yo? Me perdí con la intervención del mecánico. Que si llegaban a un acuerdo y firmaban. No, yo iba después. En los comentarios que ustedes hacían en el foro respecto de como los obstáculos del tema de la negociación, que el tema del desconocimiento, que hay algunas personas que les da miedo enfrentarse a estos temas de negociación, que les da miedo sentar su posición, y ahí tengan en cuenta que pues hay la mayoría de los que han presentado o han participado en los procesos de negociación no siempre tienen que ser los de la junta directiva, ¿cierto? No es un requisito, pero pues vamos a ver que en la práctica son las personas de las juntas directivas quienes participan en esos procesos de negociación. Y ustedes, como parte de una junta directiva, ustedes tienen un fuero sindical, y el fuero sindical les da a ustedes como un poder en el que ustedes pueden sentarse de igual a igual con la empresa, decir las de pronto inconformidades que ustedes tengan, defender a sus afiliados, hacer las salvedades que ustedes quieran hacer, sin que haya represalias injustificadas en contra de ustedes, porque para que la empresa termine un contrato de un trabajador con fuero sindical, pues debe tener una justa causa que sustentar ante un juez de trabajo, ¿cierto? Entonces, es un poquito también que tengan en cuenta que el fuero es para que ustedes se quiten un poquito también el miedo y digan, bueno, ustedes tienen fuero contra irregular, o sea, si yo no cometo ningún error como trabajador, aquí no va a haber ninguna represalia, y acá en esta mesa de negociación estamos de iguales, y hay que hacerse escuchar, ¿sí? Y es una situación. Otra situación es que a veces llegamos a la mesa sin conocimiento. Entonces, por ejemplo,
Pepito Pérez fue seleccionado como negociador, pero Pepito no se estudió el pliego de peticiones. Y es que no es necesario que yo me aprenda el pliego de peticiones, ¿cierto? Para ir a la mesa, pero sí tengo que saber qué estamos pidiendo como organización sindical y cómo voy a argumentarlo yo con la empresa, porque la empresa me va a decir, bueno, es que usted me está pidiendo un aumento de, no sé, el 30% sobre el salario que usted está llevando acá. Nosotros no tenemos como empresa, por ejemplo, ese músculo económico. ¿Y usted en qué está fundando eso? ¿Usted en qué está fundando que ahora ya no quiere 50 permisos, sino 70 permisos o 100 permisos sindicales? ¿Usted en qué está fundando tales peticiones? Entonces nosotros tenemos que sustentar esas peticiones. Y muchos de ustedes en algunas mesas de negociación que nosotros hemos acompañado, pues han sustentado muy bien esas peticiones. Ustedes no tienen que tener estudios en leyes o en otras cosas particulares para poder negociar, para poder dar una posición en la mesa, para poder dar una opinión, porque ustedes tienen algo que muchos de los asesores no tienen y es la experiencia en la empresa. ¿Sí? Las otras cosas se pueden aprender como lo que ustedes están haciendo en este momento, se están capacitando, están aprendiendo en, digamos que términos legales de cosas. Cuando hemos hecho el ejercicio de preparar un pliego de peticiones, ustedes también han hecho el ejercicio de entender cómo interpretar la redacción de algunos artículos y ese tipo de cosas es lo que ustedes necesitan, sobre todo dentro de la etapa de arreglo directo. Y pues una buena comunicación, ya sea con sus asesores o con otros afiliados de la organización sindical que les puedan aportar cosas sobre el proceso de negociación que ustedes están llevando a cabo. Entonces, ya cerrada la etapa de arreglo directo, dijimos, bueno, listo, con la empresa llegamos a un acuerdo sobre ciertos puntos en particular o sobre la totalidad de los puntos. Y mi pliego es chiquito, yo le algunas organizaciones sindicales que he visto que han presentado pliegos con 6 puntos. Y en la empresa, con la empresa han llegado a un acuerdo sobre esos 6 puntos en particular. Entonces, es importante pues que ustedes tengan en cuenta que el acuerdo puede ser total o parcial, que no, y eso es más que todo para las bases, que no siempre que una organización sindical presenta un pliego de peticiones implica que pues, la organización sindical vaya a pues tener un acuerdo sobre todos esos puntos. Bueno, otra cosa que deben tener en cuenta es, bueno, llegamos a un acuerdo, este proceso es el mismo, como ya se los había mencionado, que tiene que tener el pacto colectivo y la convención colectiva. Entonces, acá nos dice que cerrada la negociación y llegado al acuerdo, cada parte se queda con un ejemplar, ya sea convención o pacto colectivo de lo que estamos negociando, si somos trabajadores sindicalizados o trabajadores no sindicalizados. Entonces la empresa queda con una copia, la organización sindical queda con otra copia. Esto es súper importante. Se debe enviar una copia al Ministerio de Trabajo a más tardar 15 días de haberse firmado. Y eso es obligatorio, de lo contrario no tendrá validez. Y este punto ahí es importantísimo. Importantísimo porque ya han llegado sentencias hasta la Corte Suprema de Justicia donde la organización sindical se le olvidó radicar la convención colectiva dentro de los 15 días. O la empresa le dijo que lo iba a radicar y la empresa no la radicó y se pasaron los 15 días. O incluso ha pasado otro escenario donde a la empresa y al sindicato se les pasó determinar la fecha del acta de la etapa de arreglo directo para que se pudiera definir cuál fue la fecha. Se cierra la etapa de arreglo directo, hicieron un acta, pero no pusieron el día en la que se cerró la etapa de arreglo directo. Y es importante que ahí esté el día, porque si no está definido el día, no vamos a saber
cuando se cumplen los 15 días. Y la norma es muy clara y dice que un requisito de validez de la convención colectiva es que esté depositada dentro de los 15 días siguientes al cierre de la etapa de arreglo directo. Si no está depositada, no tiene validez. Es decir, la empresa puede hacerse la loca y decir, no voy a cumplir. Entonces, hay algunas cosas dentro de los procesos que son subsanables, como por ejemplo, yo como organización sindical hago una modificación de estatutos y yo también tengo un término para radicar la modificación de estatutos al Ministerio de Trabajo, pero ese término se me pasó y lo radiqué a los 2 días o a los 3 días, no importa. El ministerio no me puede rechazar a mí la radicación, ni siquiera de la convención colectiva si yo la radiqué después, ni de los estatutos si yo la radiqué extemporáneo, pero en cuanto a la convención colectiva no va a tener validez. Los estatutos van a empezar a tener validez desde el momento en que yo los deposité, pero no pasa lo mismo con la convención colectiva, no es que vaya a tener, si yo la radico a los 30 días, tenga validez desde los 30 días, no. Esa convención colectiva ya no tiene validez. ¿Qué tendría que hacerse en ese caso? Se prorroga la convención colectiva anterior y tiene que volverse a iniciar un proceso de negociación. ¿Qué pasa? Hay algunos casos donde las empresas no tienen en cuenta esta situación, se radica posterior, pero igual dan cumplimiento sin ningún inconveniente. Pero si encontramos que hay una empresa que se ha dado cuenta de esta situación y que se niega a dar cumplimiento, pues se puede negar a dar cumplimiento porque la convención colectiva que no se radique dentro de los 15 días de haberse firmado no tiene validez. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Buenas noches. Sí, buenas noches. Más como una acotación, doctora. Uno se encuentra con abogados que son, o se encuentran, no, la mayoría son muy versados en el tema, con mucha experiencia. Y por ejemplo, en la mesa de instalación, en la reunión de instalación de mesa, entonces uno acuerda los días en que se va a reunir y entre ellos los viáticos, ¿sí? Entonces uno dice, la empresa le proporcionará al sindicato X cantidad de dinero para los viáticos para poderse desplazar. Hay Sí. abogados que dicen, dejemos ese tema como ahí gravitando y avancemos. Entonces, cuando uno llega a un punto donde dice, solicitamos un incremento de salarios, entonces tratan de regresar el tema de decir, bueno, hablemos nuevamente lo de los viáticos, ¿sí? Y entonces como que le van sumando a ese punto y van haciendo como dando la voluntad o la responsabilidad del negociador y los puntos como tal no se llegan a negociar. Son muy, muy hábiles en eso. Entonces dicen, bueno, entonces ya, bueno, le vamos a subir, ustedes pidieron 1 millón de pesos para viáticos. Estamos dispuestos a darle 1.500.000 o 2 millones de pesos y avancemos con el tema. Llegamos al tema en que nosotros solicitamos un incremento en la prima extralegal de vacaciones. Vuelven al tema y dicen, bueno, nosotros estamos dispuestos como a sumarle también algo más a lo de los viáticos. Y entonces como que terminan sumándole ahí y los puntos del pliego de peticiones no les colocan la suficiente atención. Entonces uno de negociador dice, no señor, centrémonos en el pliego de peticiones como tal, pero acordando en la primera reunión pues lo de los viáticos, para que no volvamos atrás. Porque son temas que de pronto suceden. Sí, son tipos de estrategias que usa la empresa para dilatar la negociación con la organización sindical y hay varias estrategias que ellos usan. Una es esa que acabas de mencionar, otra estrategia que usa la empresa es, bueno, generalmente o muchas veces no conocemos nosotros el contenido del pacto colectivo porque a veces lo negocian primero. Y empiezan a ofrecernos menos que el pacto colectivo para que pareciera dentro de la mesa de negociación que luego ellos están cediendo y llegamos a un punto de acuerdo. Sí, esa es otra estrategia que usa la empresa. Otras estrategias, hay otras empresas que
buscan que la mesa sea conflictiva, otras buscan dilatar, o sea, como cansar a la organización sindical, hay otras estrategias de negociación donde en 2 días no se ha discutido ningún punto. Son diferentes estrategias que usa la empresa para de pronto que la organización sindical se altere, que lleguen pues a situaciones donde luego la empresa va a decir, no llegamos a acuerdo porque ustedes no ceden, porque ustedes vienen en un tono violento, bueno, diversos tipos de situaciones. Pero la recomendación que hace el compañero pues es totalmente válida y es en lo posible que en la primera reunión cuando nosotros radicamos a la empresa el pliego y nos llaman dentro de los 5 días, en esa primera reunión, digamos, bueno, definamos unas garantías de la negociación y vamos a definir también las fechas en las que nos vamos a reunir, porque hay empresas que no te dicen la fecha y no vamos a reunirnos tal día y ahí miramos cuál otro día nos reunimos. Y eso impide también una estrategia también de la organización sindical, un acompañamiento de la organización sindical por parte de abogados o asesores. Entonces es importante que en esa primera reunión se fijen tanto garantías como unas fechas de negociación. Listo, entonces vamos ahora al escenario donde no hay acuerdo. Entonces, no pudimos ponernos de acuerdo, la empresa está en una actitud de que no daba nada, como algunas que dicen no voy a darles nada y ya, vamos, solamente abren el espacio de negociación por dar cumplimiento. Y ahí es importante que ustedes tengan una cosa porque me lo han preguntado en diferentes organizaciones sindicales. Han dicho, bueno, la empresa, presentamos pliego, la empresa se sienta y abre, pero la posición dentro de la mesa de la empresa es no voy a negociar nada. Y muchas organizaciones sindicales es, bueno, ¿y aquí por qué no presentamos una querella por negativa a negociar? Porque es que la posición de la empresa es no. Y ahí les quiero decir que la norma solamente dispone que existe una negativa a negociar cuando no se abre el espacio de diálogo, cuando no se abre la mesa, cuando no se abre la etapa de arreglo directo. Pero si se llega a abrir la etapa de arreglo directo y la empresa y la organización sindical no llegan a algún acuerdo, ahí no se constituye una negativa a negociar porque indica el ministerio que no puede obligar a la empresa a llegar a acuerdos con la organización sindical. Lo único que puede hacer el Ministerio de Trabajo es obligar a que se abra el espacio de diálogo y concertación, pero no a la existencia de acuerdos. Entonces, la querella por negativa a negociar no está supeditada a que se llegue o no a un acuerdo dentro de la mesa, para que tengan esa situación clara. Ahora, bueno, entonces volvemos al punto donde no llegamos a un acuerdo. Entonces, se firmó la etapa de arreglo directo y, importante otra vez la fecha, el día tal, y llegamos a la conclusión de que no vamos a llegar a algún acuerdo y se firma por parte del sindicato y por parte de la empresa. En ese momento, después de ese momento, hay 10 días hábiles para que la organización sindical diga, me voy a un tribunal de arbitramiento o me voy a una huelga. Puedo decidir como organización sindical cualquiera de los dos escenarios. En caso de que digamos, la organización sindical diga, yo quiero ir a una huelga, no implica, así yo sea una organización sindical con 30 trabajadores, yo puedo en mi asamblea votar a una huelga. No implica que vamos a entrar a huelga porque la asamblea dijo que votó por huelga, sino que eso implica que se van a abrir votaciones generales para que los trabajadores, el total de los trabajadores de la empresa, voten y decidan si quieren irse a una huelga. Sí, votan por el sí o por el no a la huelga. Así yo tenga 20 afiliados, se puede generar esa votación. Si el resultado de esa votación gana el sí por el más del 50% del total de los trabajadores de la empresa, pues se va a decretar la hora cero y se va a iniciar una huelga.
Durante la huelga, los trabajadores no tienen derecho a pago de salarios. ¿Por qué? Porque no hay una prestación del servicio. Entonces, como no hay pago de salarios, ¿qué hacen los trabajadores cuando se van a huelga? Acuden a los recursos de la organización sindical, de lo que se haya logrado en otras convenciones colectivas o cuotas sindicales, para cubrir algunos gastos de la huelga, o acuden a la solidaridad de las centrales o de otras organizaciones sindicales para cubrir los gastos de una huelga. ¿Qué se busca con la huelga? Presionar a la empresa para que se siente y llegue a acuerdos. Si llegamos al escenario donde, o fuera el escenario donde mi organización sindical es más de es la tercera parte del total de los trabajadores, como yo soy la mayoría como organización sindical, solo basta con la votación de la organización sindical para decretar una huelga. Pero si somos menos, pues no. Y otro punto importante que se me escapó mencionárselos ahorita, y es que si también logramos como organización sindical ser afiliados de la tercera parte de la empresa, ya no puede existir pacto colectivo. Si pudiéramos nosotros encontrar o llegar a ese número de afiliados, inmediatamente ya no existe pacto colectivo y se extiende la convención colectiva a todos los trabajadores. Ahora, si yo como organización sindical digo no, así yo tenga solo 20 afiliados, voy a decir no, o así tenga la mayoría de los afiliados, voy a decir no, no votamos huelga, la asamblea no decidió huelga porque no estaban seguros, por X o Y motivo, y me decidí más bien como organización sindical por un tribunal de arbitramiento. El resultado de ese tribunal de arbitramiento es un laudo arbitral. Y aquí hay que tener en cuenta varios aspectos. Entonces, lo primero, los tribunales de arbitramiento son un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, que solamente va a solucionar el conflicto si pues la empresa y el sindicato no pudieron llegar a un consenso, o si se llegaron solo a acuerdos parciales, pues los puntos donde no se llegaron a acuerdo los va a dirimir el tribunal de arbitramiento. Los árbitros pues deberán fundar las decisiones que tomen. Recuerden ustedes que el tribunal de arbitramiento se conforma de una parte, el árbitro, un segundito. Claro, te estoy mostrando mi declaración. O sea, Dan, si tú quieres, yo te mando mi declaración, porque yo demuestro lo que tú, o lo que tú representas, me enviaron. Y me enviaron solamente una retención de fuente de 1.100.400 en un año. En un año me pagaron el mismo año 12 asamblеas. Las del 2023 y las del 2024. Cuando gané el Entonces yo te lo envié. Nunca me descontaron, pero tampoco me lo pagaron. Es decir, nunca pasó. Listo, perdón. Entonces, un árbitro que define el sindicato en asamblea va a determinar a quién determinan como árbitro. Y la empresa va a determinar un abogado, un representante que va a ser su árbitro. Y el tercero va a ser elegido por una lista de elegibles de la Corte Suprema de Justicia. Es una lista de 200 árbitros que se modifica cada 2 años, y ese tercero se elige mediante un sorteo. A ese sorteo llaman tanto a la organización sindical como a la empresa, y el día que hacen el sorteo tienen que ir los representantes al ministerio, y se hace por ese sorteo, se define y sale el nombre de quién va a ser el tercer árbitro. Ese tercer árbitro puede ser un árbitro que tiene una línea más tendiente a los empleadores, o puede ser un árbitro que tiene una línea más tendiente a los trabajadores. Eso ya depende del sorteo y de los nombres que estén en esa lista. El tribunal, ¿cómo opera el tribunal? Entonces,
una vez ya estén elegidos los 3 árbitros, pues la organización sindical cuando hace la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramiento, presenta pues el nombre de su árbitro, luego le llega la información a la empresa, ellos remiten el nombre de su árbitro y luego se hace este sorteo, luego de eso sale una resolución. Y es una resolución de convocatoria del Tribunal de Arbitramiento. Y en esa resolución dice, bueno, Pepito, Pepita y Pepito son los árbitros para dirimir el conflicto entre esta organización sindical y esta empresa y tendrán un término de 10 días para emitir un laudo arbitral, que es el término que les da la norma. ¿Qué pasa? Pues que generalmente 10 días para emitir un fallo, pues es muy poco para estudiar la documentación del caso y escuchar a las partes. Entonces, la ley también permite que los árbitros puedan solicitar a las partes una prórroga, ¿sí? Esa prórroga puede ser hasta de 60 días. Entonces, el tribunal les dice, bueno, señores sindicatos, señores empresas, yo les solicito una prórroga de 60 días. La organización sindical puede, o la empresa, puede decir, no, yo no le doy una prórroga de 60 días, le doy una prórroga de 30 días. Pueden hacer eso porque ustedes, en cabeza de ustedes, es que está esta determinación. No implica que si el tribunal, él dice, quiero demorarme 60 días, pues las partes digan, bueno, demórese 60 días. No, ustedes pueden decir, no, yo otorgo una prórroga de tantos días en estos términos. Que es algo que las organizaciones sindicales no saben y a veces se extienden los conflictos porque les otorgan la prórroga de los 60 días y 60 días sí, pues ya son muchos para dirimir un conflicto donde generalmente hay 4 o 5 reuniones. Otra cosa importante que se tiene que tener en cuenta con el tema de los tribunales de arbitramiento es que la vigencia no puede ser nunca mayor a 2 años. Hemos visto casos donde los árbitros se han extralimitado en sus facultades o desconocen la limitación que le impone la ley y ponen vigencias superiores a 2 años. En estos casos se puede interponer acciones de tutela por violación directa a la ley, porque ningún laudo arbitral puede ser superior a 2 años. O sea, esa sí es una limitación que tienen los árbitros. Ahora, los árbitros llegan y dicen, listo, ya definimos unos puntos, le vamos a dar esto, ya estamos dentro del término, definimos y el laudo arbitral va a tener estos puntos. Entonces, la organización sindical y la empresa reciben esa comunicación y dicen, bueno, vamos a revisar esto. Entonces la organización sindical puede decir, venga, es que yo no entiendo aquí este punto, no entiendo a qué hace referencia el tribunal con la redacción de este punto. En esa situación, ustedes pueden, si llegan a ese punto del conflicto, ustedes pueden decir, no, es que yo solicito que se me aclare este puntico en particular porque no entiendo cómo operaría, o la redacción no es clara, o tiene un error ortográfico que me puede dar a entender otra cosa o otra situación, ¿cierto? Entonces, como sindicato o como empresa, podemos solicitar aclaraciones del contenido del laudo arbitral. Si yo no tengo dudas respecto de la redacción del laudo arbitral, entonces hay otra situación que se puede presentar y es que yo diga, bueno, voy a presentar un recurso de anulación. El recurso de anulación solamente opera en los casos que se establecen en la ley y es generalmente para vicios de forma, o vicios en la redacción, o cuando no, espérame que se me pasó no las tengo aquí a la mano. Cuando los árbitros no se pronunciaron sobre algún punto que debía pronunciar si tenían competencia. Y aquí es importante aclarar un puntico respecto a la competencia porque no se los mencioné ahorita. Los árbitros no tienen competencia para discutir temas jurídicos, es decir, por ejemplo, el alcance de estoy solicitando que
Después, lo que ahora trae la reforma, de alguna manera de interpretarlo, que muchos sindicatos lo ponían antes, es después de la tercera prórroga de un contrato fijo, se cambia indefinido. Eso es un tema jurídico. Y esos temas jurídicos los tribunales de arbitramiento no tienen competencia. No se tiene competencia para modificar algo que está en la ley. Solamente se tiene competencia para mejorar y para mejorar condiciones. Entonces, por ejemplo, la prima corresponde a 30 días de salario, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo como tribunal? Mejorar lo que está en la ley, pero no cambiarlo. Entonces, ya puede ser que ya no le voy a pagar 30, la petición sea que le va a pagar 50, que le va a pagar 40. Bueno, y estamos mejorando, pero no estamos cambiando la ley, estamos creando beneficios adicionales. Entonces, lo que respecta a temas legales, no tiene competencia el Tribunal de Arbitramiento. Generalmente son puntos económicos, puntos de procesos disciplinarios, puntos de mesas de diálogo. En esos puntos, en general, es donde hay competencia por parte del Tribunal de Arbitramiento. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Doctora, nuevamente, una acotación nuevamente. Nosotros consideramos de que en el momento que se presenta el pliego de peticiones, pues obviamente ya hay un conflicto obrero-patronal, ¿verdad? Sí. Entonces, una cosa, pues los negociadores están en la mesa ya haciendo su labor, pero debe haber un ambiente de negociación en la empresa, de manera que las bases pues estén hablando de negociación en la medida que, bueno, nosotros solemos hacer eso, colocar carteles, la cartelera que sea acompañada de que hay una negociación, en la medida que la empresa esté renuente a negociar, pues obviamente hacer que esto, los trabajadores se enteren de esta situación como una medida de presión hacia la empresa. No se limita únicamente a los negociadores, sino que hay un ambiente interesante en la empresa, que los compañeros se enteren de que esto se está dando. Totalmente. Y además que todos los trabajadores se enteren de que a veces hay punticos que consigue el sindicato, que luego la empresa lo extiende al pacto colectivo, pero que lo logró la organización sindical. Y eso se logra solamente con una comunicación efectiva, de dar a conocer a todos los trabajadores lo que está sucediendo en la mesa de negociación. Si era eso. Doctora, Sí. buenas noches también. Yo, pues, analizando lo del Tribunal de Arbitramiento, cuando se llega a esta instancia, pues, se habla de que yo no, pues, yo como, por ejemplo, como negociador o algunos de los asesores, teniendo ya conocimiento del caso, puede servir de de árbitro, perdón. Listo, no. Los árbitros no pueden haber participado en la mesa de negociación. Entonces, el árbitro que ustedes elijan no pudo haber sido asesor dentro del proceso de negociación. Tiene que ser una persona externa. Bueno, sí, señora, porque pues como se hablaba de que no tenía conocimiento del asunto a que se iba a tratar, pero entonces como uno ya tiene conocimiento, o la persona que ya ha participado ahí en la mesa, pues ya tiene conocimiento, entonces por eso era la pregunta. Sí, no, y es muy buena la pregunta, pero hay el decreto 016 del 2017, que regula algunos aspectos del Tribunal de Arbitramiento, establece unos impedimentos para los árbitros, y uno de los impedimentos es no haber participado dentro de la negociación colectiva. Entonces, la norma sí clasifica pues esa situación en particular como un impedimento, y pues no podría la persona que fue asesor en la negociación ser el árbitro designado por la organización sindical. Gracias, doctor. Bueno. Bueno. ¿Hasta acá alguna otra pregunta?
Doctora, sí, una preguntita fuera del contexto, qué pena con su merced. Imagínese que en la empresa los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados están pidiendo el permiso remunerado para reuniones del colegio de los niños y la jefe de recursos humanos les dijo que no, que ella no iba a aprobar eso y que los permisos se los descontaba de compensatorios que tuvieran o remunerados, pero que ella no iba a pagar esos permisos. ¿Eso es legal, doctora, o qué acción podemos tomar en este caso? Eso, déjame entonces cierro este tema y ya te respondo la pregunta, para que no se nos quede en el... Entonces, se presenta recurso de anulación y el recurso de anulación lo resuelve la Corte Suprema de Justicia. No hay un término legal en la ley que diga la Corte Suprema de Justicia se va a demorar un mes, se va a demorar 2 meses, se va a demorar 10 días, no hay un término, ¿sí? Se va a resolver en orden de llegada a la Corte. Entonces, ¿qué pasa con los beneficios en el término de mientras se resuelve el recurso? Algunas empresas los otorgan para que cuando salga el laudo, pues no les deban todo el retroactivo a los trabajadores, otras empresas no los otorgan y esperan a que la Corte resuelva. ¿Qué tienen que tener en cuenta ahí? Que si el caso de pronto es muy demorado y se demora en la Corte mucho tiempo, es importante tener en cuenta que el laudo tiene una vigencia, ¿cierto? Entonces el laudo puede decir, esto tiene una vigencia de 1 año o de 2 años o de 15 meses o tantos meses, que en ningún caso va a ser superior a 2 años, ¿cierto? Porque ya tenemos clara la limitación que tienen los árbitros. Y lo que les quiero decir es que esa vigencia no se interrumpe así se ponga recurso de anulación, así esté el laudo en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, mi laudo dura 12 meses y 12 meses lleva allá en la Corte Suprema de Justicia el laudo. Pues la empresa me debe los beneficios de manera retroactiva. Que lo tengan en cuenta. No se pierde la vigencia porque se fue a la Corte Suprema de Justicia, no se pierde la vigencia del laudo. La vigencia del laudo va a ser desde el momento en que salió. Lo que le llaman a lo que hace la Corte Suprema de Justicia se llama ejecutoría. Desde el momento en que yo puedo disfrutar de los beneficios se llama ejecutoría del laudo arbitral. Pero la ejecutoría del laudo arbitral no me interrumpe la vigencia. Y es un aspecto importantísimo para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ahí se cierra el proceso de negociación. Una cosita importante ahí es que desde la presentación del pliego de peticiones hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva, los trabajadores tienen fuero circunstancial. ¿Y qué es el fuero circunstancial? La garantía que tienen los trabajadores de no ser despedidos sin justa causa comprobada. Entonces, a ninguna persona de la empresa pueden despedir sin justa causa comprobada mientras tengan fuero circunstancial. Cerrado el tema, si tenemos alguna pregunta de este tema, me indican, por favor. Si no, pasamos a responderle a la compañera Luz María. ¿No? Listo. Entonces vamos a responder. Bien. Dime, ¿alguien iba a hablar? Yo tengo una duda. Sí, dime. No, pues es que digamos que mientras dura que salga listo el laudo, perdón, se tiene el fuero circunstancial. Y cuando pasa el recurso de anulación, ¿continúa? Sí, ¿O ya no? hasta Ok. que se resuelva el recurso. Listo, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta en cuanto a este tema? No, listo. Doctora, sí, el pago de la Secretaría de los arbitrajes siempre lo tienen que asumir los trabajadores o se puede hacer una negociación para que sea mutuo el pago entre empleadores y trabajadores.
El pago de la Secretaría del Tribunal siempre se hace entre trabajadores y empleadores. El 60% la empresa, el 40% la organización sindical. Ahora, dentro del pliego de peticiones, uno como sindicato puede poner en uno de los puntos el pago del 100% del secretario para que en caso de que se logre dentro de esa negociación, sea la empresa quien pague la totalidad del secretario. Pero pues la ley lo que define es que el 60% de ese valor lo paga la empresa y el 40% lo paga la organización sindical. Ok. ¿Alguna otra duda, compañeros? Listo. Entonces, dale. Dale, Luz Marina. No, señora, solo iba a decir que no habían más preguntas por el momento. Listo, ahora, en cuanto a tu duda del tema de los permisos del colegio, eso está en la ley. Todo lo que es como las primas, como las cesantías, lo que esté en el Código Sustantivo de Trabajo lo debe cumplir la empresa mientras diga, sea claro. Es decir, si la redacción es la empresa podrá, la empresa no está obligada. Es facultativo, la empresa puede o no puede. Ahí también está entre las obligaciones del empleador que podrá continuar dando el día a la familia, que podrá, bueno, hay algunas otras situaciones particulares. Ese artículo dice que deberá, si no estoy mal, pero lo revisamos. Lo revisamos de una vez. Dice, a ver, sí, a ver, para permisos obligatorios remunerados para asistir a obligaciones estudiantes escolares como acudiente en los que resulta obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo. Es decir, pues deberían llevar una carta del centro educativo al trabajo que justifique el permiso, pero la empresa no podrá negarse a otorgar el permiso. Porque acá no está la palabra podrá, no es potestativo, la empresa tendría que dar cumplimiento. Ahora, ¿qué están haciendo algunas organizaciones sindicales? Y bueno, en general están solicitando conceptos al Ministerio de Trabajo para aclaración de ciertos puntos. Pero este ni siquiera se requiere de aclaración, acá se trata de un incumplimiento. Entonces, lo que pueden hacer es presentar derechos de petición diciendo por qué la empresa manifiesta que no va a otorgar esos permisos, y digamos como organización sindical, y ahora como particular voy a solicito el permisos por escrito, y que la empresa los niegue las respuestas por escrito, porque ustedes las van a solicitar por escrito, y si con varias negativas se presenta una querella por incumplimiento de normas laborales ante la empresa. Sí, señora, lo que pasa es que la empresa no está negando los permisos, pero no los quiere dar remunerados, quiere descontárselos al trabajador. O sea, sí se los está dando, pero ellos no los pagan, sino que se los mochan del salario, y si la persona tiene algún tiempo compensatorio, se los están quitando del compensatorio como para no dejar evidencias. Entonces yo casualmente solicité el permiso con el comprobante de que el colegio me estaba citando, y el jefe dijo, no, eso se lo descuentan de su sueldo. Le dije, ¿por qué si la reforma laboral dice que tienen que ser permisos remunerados? O sea, la empresa me lo tiene que pagar sí o sí. Dijo, no, la empresa dijo que no iba a dar esos permisos remunerados, entonces
sí o sí les están quitando el tiempo a los trabajadores y no están cumpliendo con la reforma laboral. Tienes que, lo que digo, tiene que recoger las pruebas. Entonces, el comprobante que les hicieron el descuento. Porque, y lo que te digo, en la solicitud tienen que ser claros, que bajo el artículo tal del Código Sustantivo de Trabajo que indica que son permisos obligatorios remunerados. Y ya la empresa tendrá que dar una respuesta. Ellos no van a poder dar una respuesta, o pues son muy tontos si van a dar una respuesta por escrito que diga que no van a dar cumplimiento cuando es una obligación legal. Pero Pues si yo no, tengo ahí el soporte, doctora, del permiso que solicité. sí, Y si me lo descuentan, pues con ese ya, documento y el documento que yo pase, voy a pasar un derecho de petición. exactamente. Y también una querella de una vez por incumplimiento de normas laborales. Ah, ok, doctora, sí, señora. Listo, compañeros, ¿alguna otra pregunta? Listo. Bueno, Doctora, entonces, discúlpeme una dale, pregunta más. dale. Ante el desconocimiento, pues obviamente de la normatividad y específicamente de la reforma laboral, conocemos casos de empresas donde dice es obligatorio trabajar las 44 horas. Y por ende, si una semana trae un lunes festivo, entonces están trasladando la reducción de la jornada laboral al lunes. Y si el lunes es festivo, entonces dice, están en deuda los trabajadores en 1 o 2 horas, hora y media, ¿sí? Que fue el domingo, el lunes que no fueron a trabajar y por ende tendrían que sumarla durante la semana porque dicen, tienen que trabajar las 44 horas. Entonces, a nosotros parece como traído los cabellos, doctora, pero ¿qué explicación daría jurídicamente al caso, doctora? ¿No No, nos parece? o sea, no están obligados y es una interpretación errada que han hecho muchas empresas, pero el Ministerio de Trabajo ya en algunos conceptos ha aclarado esa situación. Está diciendo además que la ley 2101 dice de manera clara que con la reducción de la jornada laboral no se van a desconocer requisitos mínimos de los trabajadores. Y entonces vamos al escenario donde la jornada era de 48 horas y había festivo, en ningún momento se hacían reponer los días festivos. Y aquí es lo mismo. Hay unos días que el mismo Código Sustantivo de Trabajo trae, que son días de descanso obligatorio remunerado, que son los días festivos, y el código los enlista, son tales, 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 tales días. ¿Sí? Que Entonces, la empresa sí está facultada para eh, decidir en qué días va a ser la reducción de la jornada laboral, lunes, martes, qué sé yo. Esa eso sí, facultad sí la tiene la empresa. sí, pero no para hacerlos reponer el tiempo si hay un lunes festivo. No. Ese tiempo extra tendrán que pagarlo como horas extras. Sí. Ujú. Doctora Listo, muy amable. Yurani, me nace otra pregunta ahí. Sí, Si en la empresa dicen que nos van a reducir las 2 horas el lunes festivo, ¿ahí qué podríamos hacer? Teniendo en cuenta que hay 10 festivos durante el año, pero tenemos que quedarnos a completar el tiempo, digamos, otro día de la semana. O sea, las 2 horas nos las dan el lunes, pero para completar el tiempo, entonces nos tenemos que quedar un día más de lo normal. ahí ya Ahí es que un podríamos. Ahí es un tema de interpretación. ¿Qué sugeriría yo? Presentar una consulta al ministerio, porque en este momento el ministerio es quien está, mediante los conceptos, aclarando como esos vacíos que trae la norma. ¿Sí? Y hay muchas empresas que están aplicando situaciones irregulares, como turnos irregulares, como compensaciones irregulares. Entonces, sería poner el escenario de manera clara y solicitar el concepto. Con el concepto ya con esa misma respuesta, con la respuesta al concepto de manera clara que le diga al empleador, usted no puede hacer eso, el empleador no puede exceder su facultad e imponer esta situación, pues ya con eso se le exige a la empresa, oiga un momentico, mire, si no, entonces se interpone una querella y ya tenemos como base jurídica un concepto del Ministerio de Trabajo y el inspector que haga la verificación no puede irse en contra de un mismo concepto del ministerio.
Ok, muchas gracias. Doctora, de acuerdo a lo que dicen los compañeros, a mí me parece que eso es irregular. Por ejemplo, en la empresa, allá nos descontaron, por decir algo, 20 minutos el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y allá, por ejemplo, cae en día festivo y pailas, ese día es festivo y nosotros no tenemos que pagar ese tiempo adicionalmente. O sea, se va como festivo y nosotros en ningún momento tenemos deuda con la empresa. No entiendo por qué les hacen pagar un tiempo que va en un día festivo. Es que hay algunas empresas que están haciendo eso. No solamente la de ellos, hay muchas empresas que están como aprovechando algunos vacíos de redacción de la norma para interpretarla a favor de ellos y en contra de los trabajadores. Nosotros tenemos el mismo problema. Lo que Eh, pasa es que los dueños ah, de Flexbook no han hablado con los de jardines. y Por con los eso no de han las implementado. conchitas. Exacto, no Uy, han que ni que implementado esa vayan a norma. hablar porque ahí sí, mejor dicho, el acabose. Porque tengo entendido que como que en Mountain ya lo están implementando. Pues A ahí Mercedes. habría que hacer eso. Lo que les digo, las solicitudes de conceptos bien específicos para aclarar esa pregunta y si ya la empresa no lo está haciendo, una querellas de las dos organizaciones sindicales. Y como serían de las dos organizaciones sindicales, ahí elevaríamos eso a la mesa del sector floricultor, que hay con la señora Clemencia, con la doctora Clemencia. Sí, Yurani, eso fue lo que hablamos con don Carlos. Pero pues es lo que tú le acabas de decir a la señora Luz Marina, que tenemos que recoger las pruebas para poder elevar la petición a la subcomisión de concertación salariales y temas laborales de Cundinamarca, pero que con cada una de las cosas, o sea, cada uno de los datos o cada una de las anomalías con las pruebas y las evidencias para poder elevar la petición allí, porque pues digamos que desde ONOF hemos venido haciendo el trabajo, pero es bien difícil, ¿no? Que hagan esas visitas a cada una de las empresas del sector floricultor para el tema de la aplicación de la reforma laboral, que es supuestamente lo que ha dicho el ministro en sus múltiples comunicaciones, pero pues nosotros no lo hemos visto, a nosotros no nos ha llegado las inspecciones referentes a la reforma laboral y cómo la están aplicando. Entonces, tenemos el problema en todas, porque sé que en élite también lo manejan y tienen diferencias con el tema de los permisos de EPS, los están manejando de otra manera y que les descuentan. Bueno, todos tienen una cosa y una particularidad que, como dice Alcira, ellos como que entre todos se hablan y unos ahí a pocas van implementando y miran qué consecuencias tienen y después sí entran en rigor y ahí sí ya le quitan más tiempo y bueno, en fin, eso es por todo lado. Exacto, compañero, pues esa sería la ruta. Igual ustedes lo que pueden hacer es proyectar como los escenarios y yo les ayudo o sea, las situaciones, proyectan ustedes como las peticiones, yo les ayudo a revisarlas para que queden lo más claras posible, que la respuesta del ministerio no pueda ser evasiva, sino que tenga que ser específica y pues les sirve para continuar el trámite así. Yo sugeriría, doctora, ya que están los compañeros de ONOF, como recoger esas anomalías que se están presentando en las empresas y especialmente en las empresas donde no hay organización sindical. Y pues rechazar obviamente estas medidas que están tomando las empresas en contra de los trabajadores. Me parece que debe ser como una competencia del sindicato, sacar un volante, qué sé yo, y para que los compañeros se enteren que le están vulnerando un derecho. Nosotros en Flexport estamos aprovechando la cartelera para publicar la reforma laboral, para que los trabajadores conozcan a qué tienen derecho con la reforma y eso están que nos quieren pegar. No, pero eso está bien y toca como esa situación de pronto para generar volantes y aprovechar el contexto en el que estamos y el desconocimiento que tienen muchos trabajadores. Sí, doctora, pues sí, yo le agradezco y escuchando a los compañeros,
Esta mañana escuchando también por allá a una compañera que tiene los hijos trabajando en las bodegas, ocurre la misma situación y creo que están antes en peores circunstancias, porque allí, por ejemplo, les daban los 10 minutos de desayuno, pero se los trasladaron, no es recortar, sino se los trasladaron a la hora de almuerzo y no les están dando eh, el recorte de horario también que manda que manda la ley. Entonces, cada cual está, mejor dicho, como como dijo la doctora, interpretando la ley a su acomodo y pues sería bueno sí que el ministerio se apersonara de la situación porque la anomalía es general. Sí, ahí lo que les digo, o sea, lo que dice Orlando, hacer o sea, como gestión con los trabajadores, recoger todas las inquietudes y las problemáticas y poder tomar acción como organizaciones sindicales. Gracias, doctora, muy amable. Bueno, compañeros, entonces ya damos por cerrada la sesión. No olviden participar en el foro, a los que no han participado en el foro. Esta semana es módulo 3, la otra semana el módulo 4 y volvemos a tener una clase. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia. Espero que tengan participación activa en los foros del curso. No los va a dejar algunas veces pasar, si no han hecho el foro, no los deja pasar al siguiente nivel. Entonces, si tienen dudas también, cualquier tema del curso y en las charlas, pues tocamos los temas del curso y si tenemos otras dudas de la reforma, las resolvemos también en la próxima clase. Que tengan muy Muchas buena noche. gracias, doctora, por su colaboración y enseñanza. Dios me la bendiga. Doctora, muy Gracias, amable. doctora Yurani. Que tengan muy Muchas buena gracias, noche. muy amable. Sandy, muchas Muy amable, gracias. doctora. Feliz Gracias. noche. Buenas noches, compañeros. Bendiciones, Compañeros, compañeros. feliz noche. Feliz noche para todos. Bendiciones. Buenas noches para todos. Que pasen buena noche. Ya conseguí la tabla.